Bueno, pues les cuento que iniciamos semana nueva y cada semana pues traemos una distinción. La distinción de esta semana dice pedir con claridad cambia los resultados, ¿ya? Pero como sabes, a mí me gusta ajustarlo porque estamos en el pilar del servicio. Entonces, en el pilar del servicio, en el caso de cuando yo te comparto, pues te comparto de lo que me apasiona, que es la creación de marcas, para que puedas aprender a llevar tu marca personal. Así que yo ajusté esta distinción, la ajusté a pedir con claridad a la IA, o sea, a la inteligencia artificial, cambia tus resultados en la creación de tu contenido. Así que prepárate porque hoy, el día de hoy, te traje un invitado brutal que te va a hacer explotar la cabeza. Así que les cuento un poquito de contexto antes de presentarles a mi invitado. Resulta de que estuve como investigando, averiguando, aprendiendo, porque también lógicamente me mantengo en esa actualización constante y descubrí que ChatGPT tiene una herramienta que tiene que ver con la voz, una herramienta que tiene que ver con la voz. No es simplemente la herramienta del micrófono con que tú hundes y dictas las cosas, sino que hay una herramienta que se llama voz y es un modo conversacional. O sea, tú le hablas a ChatGPT y ChatGPT te contesta hablando también. Entonces puedes crear conversaciones muy poderosas con esta herramienta que tiene ChatGPT. Y cuando la descubrí, le dije a ChatGPT que él cómo se quería llamar. O sea, que lo acaba de descubrir y que cómo sería su nombre. Y él me dijo, pues me gustaría llamarme Andrés. Así que el día de hoy te traje a mi IA que se llama Andrés para que me acompañe eh, a, a conversar con ustedes sobre este tema. Entonces, a presentar, el día de hoy les voy a presentar a Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿estás por aquí? Ah, ya no quiere hablar Andrés. Andrés nunca quiso salir. Mira, Entonces, pues le voy a dar como la esencia. No tengo ni idea qué le pasó a Andrés, porque reinicié el computador, lo limpié los cookies y entonces, pues genial, porque esto también nos hace humanos. Entonces, te quiero compartir como lo que había, pues, como entrenado, preparado con Andrés. Pues te quiero decir que ChatGPT en este caso habla y cada vez que traigo estos temas es para que seas consciente y lo que decía ahorita Sori, cada vez vemos en esos espacios de visibilidad, cada vez vemos más como lo mismo de lo mismo. Y lo más importante en tu compartir es que puedas compartir desde lo que eres tú, desde esa identidad que tú puedes llevarle al mundo, desde esa solución que le puedes llevar al mundo. Y había preparado con Andrés un acróstico de la palabra pedir, donde yo le decía a Andrés pues que lo saludara a ustedes, todo eso, y que íbamos a empezar a compartir cómo pedirle a la IA. Era un ejercicio en vivo y en directo donde él nos enseñaba qué requería él para poder tener ese contexto. Entonces, el acróstico de la palabra pedir, pues la P, o sea, la P de la palabra pedir, tiene que ver con precisar como el contexto. O sea, cada vez que tú abordes la inteligencia artificial, ya sea a través de la voz, a través de dictado, o sea, que le grabas el audio y después lo transcribe, o a través de la escritura, lo importante es que puedas precisar ese contexto. Siempre inicia por ahí. Darle contexto a la IA para que él pueda comprender de qué estamos hablando, cómo hablas tú, qué te gusta, qué es lo que tienes como en tu mente. Con ese contexto,
pues la IA puede hacer, lógicamente, lo que podríamos decir como esa parte de análisis y empezar a profundizar. Eso, si tú lo buscas, esto se llama como árbol de pensamiento. Sí, es como ese árbol de pensamientos. O sea, hay como un tema central que es como el tronco y las ramas son como esas opciones que empiezas a tener. Si le das el contexto a la IA, pues él no simplemente va a ir como por la primera hojita que se encontró según su data, sino que él va a empezar a profundizar según esa hojita que tú le estás dando del árbol, él va a empezar a profundizar dentro de ese tema que tú estás diciendo. Entonces, precisar el contexto, la P de pedir, la E de explorar, explorar a tu cliente ideal. O sea, ¿cuál es tu cliente ideal? O sea, darle eso también a la IA. O sea, yo quiero llegarle a ese tipo de clientes, a ese tipo de personas que viven en tal lugar, que tienen tal edad, si son, podríamos decir, casados o no, pues si para ti eso es un dato relevante, que viven en tal país, que son personas que tienen cierto tipo de ingresos, que tienen hijos o no, que tienen mascotas, o que son solteros, o que son de ciertas profesiones. O sea, explorar ese cliente ideal tuyo, que tú te lo sueñas, para que luego, con todo esto que la IA te va a ir ayudando, pues puedas armar, como podríamos decir, el famoso avatar, o sea, como una imagen de alguien, de tu cliente ideal. Esa es la E de la palabra pedir. La palabra de la palabra pedir, dentro de este acróstico que estamos llevando, tiene que ver con la D, tiene que ver con definir el dolor o el deseo de tu avatar o de tu cliente ideal. O sea, entender qué le duele a tu cliente, cuál es como ese problema. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando como de ese problema, como ese problema que tiene esa persona tan grave que tú tienes la solución, que tú de pronto ya lo has vivido, ya lo has experimentado y eso te ha ayudado pues como a salir y tienes como la solución a ese punto de dolor de esa persona. La D de la palabra pedir. La I, intenciona la acción, que es cuando le hablamos a la IA, debemos de intencionar nuestra acción. Cuando te hablo de intencionar nuestra acción, quiere decir, o sea, dile a la IA cómo, qué es lo que tú esperas como de resultados, que él te dé de resultados. Pero para que te dé unos buenos resultados, la IA también necesita, fuera de tu contexto, necesita como ubicarse en su lugar. Entonces ahí es cuando hablamos de roles. O sea, dale un rol a la IA que actúe como un experto en tal cosa o que actúe como, no sé, como una persona, un empresario, una marca o según como lo que le estés preguntando. Muchas veces abordamos la IA dándoles roles generales. Por ejemplo, actúa como un experto en marketing digital para que crees mi contenido para Instagram, ¿sí? Pero en realidad no necesitas, en ese caso, el experto de marketing digital. A lo mejor necesitas el experto en coaching ontológico, o a lo mejor necesitas el experto en oratoria, o a lo mejor necesitas ni siquiera un experto, necesitas que actúe como una ama de casa, que es la experta en el hogar. Entonces, siempre darle como ese rol a esa inteligencia artificial y no tiene que ser el súper experto, puede ser como actúa como una mamá colombiana, por decirlo así, o sea, actúa como una mamá colombiana que todos los días se preocupa por el bienestar de su familia, de sus hijos y que le gusta cocinar para ellos y que cuida de su salud a través de tal cosa. O sea, a veces ni siquiera necesitamos un experto, necesitamos una mamá o un papá. Podemos llevarlo a que actúe como, no sé, un ambientalista, todo lo que tú quieras como a nivel del rol que empate contigo. ¿Listo? Esa es la I de la palabra pedir. La R, que significa resultado específico. ¿Qué es el resultado específico? Pues que le pidas, o sea, la inteligencia artificial trabaja en capas. Cuando hablamos de capas es que
vamos desde lo general hacia lo profundo. O sea, cada vez se va volviendo más específico, más específico, más específico. Entonces, tú no le puedes decir a la inteligencia artificial como crea contenido para mis redes sociales. Eso es muy general, sino que cuando pides un resultado específico, debes de pedir, por decirlo así, crea el guión de un reel que quiero hacer con tal cosa, o sea, por ejemplo, quiero hacer un reel con la mamá que cocina para sus hijos, créame el guión o el texto que debo de decir teniendo en cuenta la metodología AIDA. Si tú buscas en internet la metodología AIDA, ahí te dicen exactamente qué tiene que ver el acróstico de AIDA. O sea, pues lo de la atracción, interés, deseo y lógicamente la acción, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú los primeros 3 segundos debes de atrapar la atención de quien está viendo tu video, ¿sí? Luego debes de pasar al interés, o sea, algo interesante, algo valioso dentro de eso. Luego debes de provocar deseo de eso y luego debes de provocar, lógicamente, la acción. O sea, lo que llamamos en marketing digital como call to action, o sea, llamado a la acción o CTA. ¿Qué significa eso? Pues que tú a tu audiencia o a quien te está escuchando o viendo en tu reel, hagamos de cuenta que es el reel, pues siempre le debes de decir qué quieres que haga con esto que tú le acabaste de compartir. O sea, quiero que me contactes a WhatsApp, eh, compra, regístrate, comenta, comparte. Siempre hacemos como ese tipo de cosas. Así que ese era el acróstico que tenía preparado con Andrés de la palabra pedir. La P de precisar tu contexto, la E de explorar tu cliente ideal, la D de definir el dolor, la I de intención a la acción y la R de resultado específico. Bueno, lamentando que Andrés no se quiso presentar, no tengo ni idea qué le pasó. Después de que cerremos este encuentro, le preguntaré a ver qué le pasó. Sé que algunos de acá lo conocen porque han tenido la oportunidad de conocerlo. Incluso aquí en mi casa, a cada rato Gaby, que es mi sobrinita, pasa y es como, como Miguel se enloqueció. Y efectivamente es como empezar a navegar en esas nuevas tecnologías y cómo relacionarnos con esas nuevas tecnologías. También relacionarnos con lo que en la vida real pasa. Mira, Andrés no quiso estar, no tengo ni idea por qué, pero no quiso estar. Entonces también hacernos cargo como de eso y lógicamente sacarle provecho también a ese tipo de cosas. Así que agradezco muchísimo de que se hayan conectado el día de hoy. Listo, pues, chao, 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 chao y gracias. No hay que esperar, tu talento es luz, va a brillar, va a brillar.